Ahí está. Bueno, gracias. Es mala la letra que se casa con el campesino. ¿Cómo? Es mala la letra que se casa con el campesino. ¿Por qué, pobre letra? Porque lo trataba. Y si No, es, pero no hagamos spoiler. No hagamos spoiler. Sí, no, imagínate, yo... bueno, vamos a ver un poco, si yo el lunes ya le voy a pasar y le voy a llevar una de las obras que no está escaneada para que la escanee y recordarle, porque la otra vez me había pasado que yo lo había mandado y él no había mirado el mail. Entonces ahora algo pasó, me voy a fijar si lo tengo en el, o si lo tiene en el spam, pero bueno, el tema, oye, esto sí, para las obras que faltan. Dale. Y veríamos esta clase y la que viene, la Orestiada, porque es una obra que da para mucho. ¿Hay clase el viernes que viene? Porque sé que hay un congreso. Sí, yo vengo a la clase, porque es una, digamos, yo leo el jueves y vendría acá a la hora de las clases y después... el viernes que viene seríamos con la Orestiada. Sí, serían 2 clases con Orestiada, hoy es 21, ¿no? Sí. El 4 veríamos el Electra de Cacoyanis. ¿Letra de quién? De Cacoyanis, es una película, el director Cacoyanis, que... ¿Con K? Con C. Y se puede de las dos maneras, en realidad. En general, en Occidente se la transcribe con una C, pero puede ser con una K, digamos, eso depende como lo más usual. Después vamos a ver, eso sería el 4. El 11 vamos a ver las 2 Electras de Sófocles y de Eurípides. El 18 vamos a ver las moscas de Sartre. Yo lo regalé ese libro. Así que... ¿Las moscas de quién? De Sartre. Sartre. Esa que vos dijiste que fui a Claro, buscar. no estaba. De Jean-Paul. Jean-Paul Sartre. Las moscas y madre y cuchillo. Bueno, y el 2 del 12 vamos a ver un cuento de Valenzuela, María Valenzuela, madre y cuchillo. El 25 seguimos con... Serían 2 con clases, Sartre, 2 Sartre, clases. sí. Es El un principio cuento- de diciembre sería esto. Sí. ¿En qué día? ¿Nos van a dar estas clases, profe? Mira, nosotros tenemos 12 clases en total, pero el tema es que perdimos porque yo falté con un congreso y todo eso se recupera. Lo que no sé cuántas clases, ¿alguien tiene anotada cuántas clases dimos? Sí, También el 10 de noviembre, pero bueno, yo Con fue dando esta, siempre nos tuve que armar una clase también. O sea, si no contar la de No, hoy, la web faltan 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empezamos de segunda etapa, Vamos a a ver, 26 del 8, una vamos a clase. con el papel y la sidra, profe. Sí. 2 es 9, No, sí, el 9 es yo 9. las copié. Porque bueno, que cayó feriado por la... O sea, terminaríamos el Claro, 9 segundo. pero- 2. A ver, 3, el 16 del 9. 4, el 30 del 9. 16 y no, y falta otra en el medio. Vos, Pero fue la que Marcela tuvo. Ah, sí, 4. Cierto, 5. El 14 del 10, porque no cayó el día de Rosario. Claro. Ah, claro. Eso que digo, 7 faltan,
Si contás, si no contás 6 de con la hoy, de hoy. Así claro, tengo 6. 8, por ahí me falta Sí. alguna. Quizá entonces, para que reconozcan, vamos a, las moscas las veríamos en una clase, las vamos a ir viendo, porque me gustaría ver Electra Garrigó. 5. Esta Venezuela es la que son 2 hojitas nomás que vos mataste. Sí, son 3 hojitas. Sí, eso yo no. Ah, eso ya está en comunidad de lo de Electra. Sí, sí. Electra Garrigó No, es ¿no? de Piñera. Son comunidad de Bajero de esto, Agamenón y que Piñera, que es un escritor cubano y reescribe, digamos, la letra en el contexto Garrigó. ¿Y esa cuándo la pones? Y esa la tengo que llevar porque la tienen que escanear ellos. No, es que el día Esa mar del cuchillo, ¿cuándo se ve? Esto sería lo último, En diciembre. en diciembre. Y el 25 del 11, ¿qué se ve? Hola, Ah, también, sí, ya lo tengo acá. digamos, primero en una clase las moscas y en otra como para ir viendo, al menos que después vean que les interese, digamos, que dé para más y vamos corriendo. Yo tengo el 18 de 11. Más del cuchillo, ¿no? Eso me lloré. Claro, 18 las moscas Sí. y terminaríamos con las moscas el 25 y los que sean algunas cositas sobre esta Electra La letra de Garrigó. Y después quizás terminaríamos en el 2 porque lo de Valenzuela con una hora lo vemos. Eso que lo que queda de clase. Esto ya sería lo nuevo que todavía no les había, que tengo que dejar en la carpeta. A ver, espera que tengo un lío. Esto es para acá. Esto falta en la carpeta. Y todo en la fotocopiadora. Exacto. Ahí está. Bueno, para ver para ver las diferencias con la tragedia, vamos a recordar un poco qué se dice en la épica sobre esta familia, la familia de Agamenón. Primero porque habría, como hemos dicho, siempre la tragedia va a retomar el mito, digamos, subvirtiéndolo, modificándolo para hablar de lo que está pasando. Un elemento que va a cambiar es el tema de Orestes, ¿no? Cuando en el canto 1 Atenea le dice a Telémaco que haga algo, le da como ejemplo a Orestes. Le dice: por ventura no sabes cuánta gloria ha ganado ante los hombres el divino Orestes, desde que mató al parricida, al doloso Egisto que le había asesinado a su ilustre padre. Es decir, por un lado se lo pone como un ejemplo, pero se omite que también mató a la madre, ¿no? Se lo pone como ejemplo por haber matado a Egisto. ¿Por qué? Porque en la épica es Egisto el que trama el asesinato de Agamenón. En este mismo canto, Zeus, hablando de los hombres que acusan a los dioses de todas las desgracias, cuando en realidad son ellos los culpables de lo que les pasa, da el ejemplo de Egisto, ¿no? Que los dioses han enviado a Hermes para avisarle de que no tenga relaciones con la mujer de Agamenón, que no lo mate, pero él lo hace, y así, o sea, tiene relaciones con Clitemnestra, sin dar el nombre en realidad, porque nunca la menciona con el nombre a la pobre Clitemnestra acá, sino tiene relaciones con la mujer de Agamenón y juntos traman el asesinato de Agamenón, pero siempre el énfasis está en la agencia, en la decisión de Egipto. En dos cantos, en el 11 y en el 24, en el que son dos cantos donde, que se llaman así porque es el viaje al Hades, al mundo de los muertos. En el primero va Odiseo y se encuentra con la sombra de Agamenón, bueno, se encuentra con un montón,
y va a hablar también con muchos, y uno con los que va a hablar es Agamenón y Odiseo, que no sabía que Agamenón había muerto, le pregunta si era Poseidón, qué había pasado, y él le cuenta que en realidad no, que fue fue Egisto. Y también cuenta otro relato, porque cuenta que Egisto lo invita a comer a su casa, como que no estaría en el palacio, y que ahí a traición lo mata. Y Clitemnestra lo estaría secundando. Y lo único que hace Clitemnestra en ese relato es matar a Casandra. Pero el orden se mantendría en cierta medida. ¿Por qué? Porque Egisto, que es un hombre, mata a un hombre. Y Casandra, que es una mujer, es muerta por Clitemnestra, que es una mujer, ¿no? Un poco lo que causa estupor en la tragedia es que, como dice la tragedia, la hembra mata al macho. Digamos, como que eso sería la subversión total del orden. En la Ilíada, en la Odisea, digamos, en los poemas homéricos eso no se da de esa manera. Incluso cuando en el canto 24 las sombras de los pretendientes van a dialogar con los muertos que se están en el Hades, allí nuevamente Agamenón va a hacer referencia a su muerte y va a comparar a Clitemnestra con Penélope, pero siempre Clitemnestra como secundando los planes de Egisto, ¿no? Digamos, ha matado al esposo, pero solamente, digamos, ha tramado la muerte, no se ha ensangrentado matándolo. Y eso en la tragedia desaparece. Vamos a ver que lo mismo pasa con el tema de Orestes. Si bien Orestes, vamos a ver, está en cierta medida obligado a matar a la madre por una ley de venganza que vamos a ver cómo funciona, y también por el oráculo, no es un modelo, sino que ese acto es puesto en duda, es cuestionado. Y lo mismo pasa con la agencia, en Esquilo, porque vamos a ver que en Sófocles y en Eurípides las cosas cambian. En Esquilo, la que mata es Clitemnestra. Incluso Egisto es un personaje secundario. En Agamenón aparece en el Éxodo, al final de la obra, en los pocos versos, y en Ecoéforas, donde es asesinado por Orestes, aparece, creo que 20 versos habla Egisto. O sea, es un personaje inexistente, podríamos decir. Todo el peso de la acción y de la responsabilidad, de la culpabilidad, recae en Clitemnestra. Eso es algo que es importante para marcar en cierta medida el cuestionamiento de la figura de Clitemnestra y cómo uno también tiene que alejarse de los estereotipos contemporáneos, ¿no? Porque uno actualmente recuerda el lugar de la mujer en la sociedad griega como una eterna menor de edad, que estaba en el mismo nivel que los esclavos y que los chicos. Entonces uno podría imaginar que, y un autor habla de la democracia ateniense como de una androcracia, es decir, el dominio del hombre, del macho, del varón. Incluso en Agamenón, muchas veces para referirse al hombre, que en las traducciones aparece hombre, el término griego es macho, no es hombre, no es varón, ¿no? Para mostrar bien esas diferencias de género. Uno podría pensar que entonces si Clitemnestra es caracterizada como una agente que actúa, vamos a ver la clase que viene cuando veamos el tema de lo genérico, cómo Clitemnestra es caracterizada como un varón, podría ser visto como algo positivo. En realidad, siempre les digo a los alumnos, cuando en una tragedia una mujer se la compara, o que porque actúa, porque piensa, porque hace algo como un varón, ya el auditorio ahí veía una luz roja de alarma y sabía que esa mujer iba a causar la destrucción de todo. Y es lo que pasa con Clitemnestra. Nosotros habíamos visto la clase pasada que, a diferencia de los otros trágicos, una característica de Esquilo es la trilogía ligada. Es decir, que las obras están, las tres tragedias
que obligatoriamente debía presentar el trágico en cada, digamos, festival que era aceptado, están ligadas temáticamente, cosa que no pasaba con Esquilo, con Sófocles ni con Eurípides. Y lo que es importante es que nosotros conservamos títulos y fragmentos de las otras, pero de esta que la conservamos entera, nos falta nada más el drama de Sátiro, pero las tres tragedias no solamente están ligadas temáticamente, sino que estructuralmente siguen esquemas parecidos. La primera, el Agamenón, se dice que tiene un esquema narrativo de regreso, ¿no? Y acá también es interesante ver qué pasa con la tragedia. Si bien esquema narrativo es una categoría moderna, hay autores que plantean que se podría hablar de que hay como patrones de narración, y que bueno, que ahora la crítica llama patrones narrativos que se repiten. Una es el de regreso y el paradigma es la Odisea. Pero en la tragedia, que vamos a ver que hay muchas tragedias que copian o que utilizan ese esquema narrativo del regreso, digamos, de un héroe que regresa después de muchos años en su hogar, digamos, subvertido. ¿Por qué? Porque supuestamente, más allá de que sabemos de que Odiseo tiene que volver a partir, restaura el orden de su oikos, ¿no? Mata a los pretendientes, aparentemente va a dejar todo en orden. Eso no pasa en la tragedia. Entonces, en Agamenón tenemos el regreso, el esquema narrativo del regreso, que se va a mezclar con otro esquema narrativo, que es el de la venganza y la reversión, ¿no? Habría como dos esquemas. Que se da en Agamenón, vamos a ir viendo las otras, que sería el regreso y el de la venganza, que esto después lo vamos a explicar, ahora nos quedamos en este, y la reversión o inversión si quieren. En Agamenón tenemos entonces al héroe que regresa victorioso de Troya después de 10 años de ausencia. Vamos a saber por el relato del mensajero que es un regreso directo. Si bien el mensajero narra esta tormenta que desatan los dioses a la salida de los héroes de Troya para castigarlo, Agamenón puede regresar exitosamente, pero bueno, lo que le espera en la casa no es muy agradable, y el auditorio que estaba viendo la obra recordaría que en Homero se plantea en Odisea que son muy pocos los que regresaron directamente y les fue bien en Troya. Néstor, en Pilos. El resto le pasó lo que le pasó a Odiseo, pero los que pudieron regresar, digamos, tempranamente, terminan siendo asesinados por las esposas o por un rival amoroso como el hijo de Aquiles o en el caso de Agamenón. Menelao pero también estuvo vagando, menos que Odiseo, pero vagó, pero después regresó y fue bien como a Odiseo. Claro, y aparte, digamos, se dice que cuando muera tampoco va a morir, va a ir a la isla de los bienaventurados por ser el yerno de Zeus, o sea que la tiene redondita. Digamos, no se lo merece porque, bueno, pero es así, estas injusticias. Solamente por haberse casado con Clitemnestra, con Helena. Entonces, bueno, el tema, o sea, el auditorio ya estaría concientizado o tendría en mente el tema del regreso y que es algo que va a pasar acá, que acá se va a tematizar el tema de la impiedad de los griegos en Troya. Y este héroe, entonces, que regresa para ser muerto por la mujer, ¿no? Y este es también el gran escándalo, ¿no? Porque
muere y que a lo largo de la tragedia se dice varias veces, y en Coéfora se repite y sigue con el tema, esto, ¿no? Que la hembra mata al macho. Eso es lo que causa el coso. Y lo que vamos a ver en esta tragedia también que tenemos un coro de ancianos, es decir, aquellos que por la edad no pudieron ir a Troya con Agamenón. Entonces, en la tragedia en general, el coro de ancianos es un coro que no tiene fuerza, que solamente puede contar lo que pasa, puede hablar, pero en momentos de riesgos, de peligro, el coro no puede defender al héroe o ayudarlo. Y eso es en todas las tragedias que es conservada, siempre el coro de los hombres, de ancianos, se van a encontrar en una situación crítica, en este caso va a ser la muerte de Agamenón, pero no van a poder hacer nada. Bueno, y vamos a ver que tenemos dos, por otro lado, Agamenón, que es el personaje que da nombre a la tragedia, aparece casi al final de la tragedia, o sea, gran parte de la tragedia transcurre sin que él se haya presentado. Y esto es interesante porque vamos a ver cómo el poeta va a presentar o va a preparar, allanar el camino para la llegada de Agamenón. Por un lado tenemos largas odas corales, que son muy importantes, porque en cada una de estas odas se va a narrar el origen de la guerra de Troya. Y lo que es importante es que en estas odas ya se prepara la presentación de la guerra de Troya como un evento que es problemático. Digamos, hasta la tragedia, digamos, hasta la creación del género trágico, en los otros géneros literarios, ya sea la épica, la poesía lírica, la guerra de Troya era un acontecimiento que permitía a los hombres mostrar su arete, su excelencia, ¿no? Era como la excusa para que los hombres mostrasen su heroísmo y adquiriesen renombre. Y todo lo que podía, y que estaba en el mito, porque se narraba en el mito, los excesos de los griegos se silenciaba, no se contaba o se aludía, se decían dos palabras, pero no se ponía énfasis en eso. La tragedia va a poner énfasis en los excesos de los griegos, en el mal comportamiento de los griegos. Incluso en esta obra se va a hablar de la legitimidad o no de esta guerra. Y vamos a ver que después en Eurípides esa legitimidad casi es borrada. También se va a hablar, y las odas son muy importantes para el siguiente tema, el tema de la venganza y de la reversión, el tema de la justicia, ¿no? Muchos de estos temas son trabajados o son presentados por el coro. Y después tenemos tres grandes escenas, donde tenemos, la primera es la escena del vigía, al inicio de la tragedia, donde va a contar que está esperando el anuncio, tener una señal que anuncie la caída de Troya, y ahí es la primera presentación de Clitemnestra como le dice que es una mujer que tiene el corazón lleno de resoluciones masculinas o viriles. Y ya con eso, bueno, ya pobre, ahí con eso ya el vigía le decía la cruz Clitemnestra, ya con eso no había posibilidades para que el auditorio pensase, bueno, pobre Clitemnestra está esperando, no, ya sabía. Más allá que el auditorio sabía el mito, ¿no? Que eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. El que iba a ver la Orestiada y sabía que iba a pasar esto. Lo único que podía ver es, bueno, cómo vamos a ver después con las otras obras, cómo el carácter de Clitemnestra, de Electra, de Orestes, las justificaciones que dan para el asesinato, ya sea de la madre o del marido. Eso va a ir variando, pero el mito es, Agamenón llega de Troya, Clitemnestra lo mata y Orestes mata a la madre. Y muchas cosas, digamos, si después Orestes es castigado o no, vamos a ver que en Esquilo hay una solución, pero sabemos que en las tragedias de Eurípides la solución que da Esquilo no era definitiva, sino que Orestes va a seguir siendo castigado por la furia. Entonces, como que hay esas variaciones, pero a grandes rasgos como que el público sabía. Y lo que muestra el prólogo es el primer indicio, la primera presentación de esta idea que tiene Clitemnestra, que después ella va a contar,
que es establecer como estas postas de fogatas, de antorchas, para anunciar la caída de Troya. Una vez que Troya cae, en determinados puntos, en montes importantes de Grecia, había vigías encargados de encender la fogata para... Es pintoresco y también muestra la astucia de Clitemnestra. O sea, ella tiene que saber cuándo llega, no le puede caer de golpe a Agamenón, porque ella está conviviendo con Egipto, tiene que planear la venganza. Entonces, planea esto que implica también toda una logística que estaría fuera de la competencia de una mujer para esa época, ¿no? Ahí te muestra la resolución y la capacidad de actuar de Clitemnestra. Y también en ese prólogo, el vigía deja entrever de que las cosas no estaban funcionando bien en la casa de Agamenón, de que pasan cosas raras. Y bueno, el coro también va a hacer alusiones de que las cosas, digamos, nadie lo dice, pero todos aluden o insinúan de que algo está pasando, que las cosas no son normales en el palacio de Agamenón. Cuando aparece en escena Clitemnestra, en primer lugar, ella va a explicar, bueno, porque el prólogo termina con el vigía viendo las llamas y yendo a anunciar la caída de Troya. Viene un canto coral donde el coro cuenta el origen, el porqué de la guerra de Troya, y después aparece en escena Clitemnestra, bueno, anunciando feliz la caída de Troya. El coro primero duda porque piensa que es una mujer que se deja llevar por las falsas impresiones, porque cree en el rumor, pero finalmente ella le cuenta que en realidad ha establecido y explica, digamos, los montes donde había puesto esta antorcha. Es decir, que lo que está anunciando Clitemnestra es la caída de Troya y el pronto regreso de Agamenón. Y el coro acepta esto, pero después de una oda vuelve a dudar, pero llega el heraldo confirmando esto. Y es interesante porque Clitemnestra, cuando anuncia que ha establecido este sistema de postas, de las fogatas, también se imagina la última noche en Troya. Y algunos autores dicen, bueno, que como es mujer se va a imaginar un lado no heroico, porque se imagina, digamos, en realidad lo que pasó, que uno podría decir, digamos, hasta de capacidades videntes, porque ella lo que se imagina es los excesos que van a cometer los griegos en Troya, ¿no? La destrucción de templos, violaciones, destrucciones. Y ella dice que, bueno, si no hacen nada de eso, van a regresar y van a estar todos felices, ¿no? Como en cierta medida esperando de que no lo hiciesen porque sabían que no tenía que quedar todo bien. Y el heraldo se jacta y confirma eso, porque dice que se pueden ver todavía los humos, digamos, las fogatas de Troya, y que no quedan ni los altares de los dioses. Y eso es un poco una desmesura, un mal comportamiento de los dioses que va a ser castigado por los dioses, y el mismo heraldo cuenta la tormenta que desatan los dioses, donde se pierde la mayor cantidad de los griegos. Y cuando llega Agamenón, no es un personaje que despierta simpatía, porque llega jactándose precisamente de la destrucción que ha causado. Si bien se plantea como instrumento de los dioses, enseguida empieza a hablar, digamos, de él mismo como responsable de todo lo que ha pasado, y se jacta precisamente de esa destrucción que ha ocasionado. Y hay una escena que es central para mostrar también esa desmesura de Agamenón, que es la escena del tapiz. Clitemnestra, y ahí también se ve la habilidad de Clitemnestra, porque bueno, vamos a volver sobre Clitemnestra, pero bueno, convence a Agamenón que pise un tapiz, ¿no? Cuando él no quiere, él no quería. Ella va a utilizar argumentos de que, bueno, si Príamo, porque bueno, pisar un tapiz
hay que pensar también las realidades, ¿no? Grecia, a pesar, en comparación con otros reinos o con Oriente, era muy pobre. Incluso los historiadores plantean que hasta el siglo V eran incluso micenas, eran casi, o sea, casi pueblos donde ¿cómo? Más arcaico, era más. Claro, arcaico en el sentido de que había muy pocas comodidades. Si uno comparaba, por ejemplo, en la misma época, un príncipe, no sé, de Mesopotamia o de Egipto, los griegos eran campesinos. A pesar, digamos, de la riqueza que podían tener para el resto de los griegos, ¿no? Entonces, pisar una alfombra púrpura tenía esa connotación de Grandeza. Claro, y que todo lo que fuese, digamos, riqueza, ostentación, si se ofrendaba a los dioses, no a un hombre. Entonces, finalmente lo que va a decir, bueno, Príamo lo hubiese hecho, bueno, finalmente lo convencen. Algunos dicen, bueno, porque es convencido fácilmente porque, bueno, ha subido al caballo blanco de San Martín, y se cree que se lo merece, y otros dicen que en realidad tiene mala conciencia porque llega con una concubina. La cosa es que Agamenón accede a pisar ese tapiz y es aparte, al poner el pie en el tapiz, ya el destino de Agamenón está sellado, ¿no? Claro. Vamos, que no hay manera de volver atrás, porque está entregado. Ya está entregado ahí. Digamos, no había resquicio de salvación de Agamenón precisamente porque es un acto de desmesura. Y una vez que el hombre accede a algo que está más allá de lo que merece como hombre, irremediablemente va a ser castigado. Y por otro lado llega con la concubina, con Casandra. Que es interesante porque, bueno, Casandra es un personaje que por un lado es lo contrario a Clitemnestra, porque, digamos, Clitemnestra va a hacer un uso del lenguaje claro, en el sentido de que compensa a los interlocutores, pero en realidad ella va a mentir. O sea, cuando le dice al heraldo, decirle a mi esposo que lo estoy esperando, que soy fiel, que viví sufriendo, no. Claro. Todos sabían que no era así. Claro, digamos, pero termina convenciendo a todo el mundo de que hasta que finalmente cuando aparece con Agamenón y Casandra muertos, ella va a decir, bueno, ahora puedo decir lo que realmente pienso, porque antes estaba hablando con amigos, pero que en realidad eran enemigos, porque obviamente se hubiesen opuesto a sus planes. Ahí sí puede realmente hablar y decir, bueno, lo que ella piensa hacer. Pero bueno, es una gran oradora porque convence a todos con los que hablan. En cambio, Casandra es un personaje que habla de una manera, precisamente por ser una profetisa, una vidente, su lenguaje es oscuro. Viene de otra cultura. ¿Cómo? Viene de otra cultura. Viene de otra cultura, entonces como ellos no entienden, los ancianos del pueblo no entienden lo que está hablando, entonces, bueno, piensan que porque es una bárbara no la entienden, y en realidad es la única que habla con la verdad, porque ella entonces, y por otro lado también tiene un punto de vista masculino, patriarcal, ¿no? Que considera que Clitemnestra ha actuado mal. Y lo que es importante es que amplía el relato de Clitemnestra, el de Casandra amplía, digamos, el espectro, porque, bueno, como decía Camila, al principio ella no le contesta a Casandra y el coro piensa que como es extranjera no entiende, y finalmente cuando Clitemnestra entra al palacio, ella empieza a hablar griego. Los ancianos algo entienden, pero no entienden todo, y empieza a profetizar. Lo primero que hace es referencia, porque bueno, un adivino griego podía adivinar sobre lo pasado, presente y futuro. Y ella empieza hablando del pasado.
y cuenta los crímenes de Atreo, ¿no? La cena, lo que en la obra se llama la cena de Tiestes, ¿no? Cuando Atreo mata a los hijos y se los da de comer. Es decir, que ya enmarca, digamos, el crimen de Clitemnestra, los crímenes de Agamenón y los que van a venir en esa cadena, digamos, la familia de los Atreos es una familia maldita, ¿no? Y lo que permitía la trilogía ligada era ver cómo esa maldición, esa mancilla se iba transmitiendo de generación en generación. Y lo que va a mostrar acá en la trilogía Esquilo es que esa transmisión de la falta, gracias a Atenea y Atenas, se va a cortar con la instauración de un tribunal humano. Pero lo que importa es que Esquilo enmarca, digamos, la acción, incluyendo también la cena de Tiestes. Y bueno, y también cuando se da la muerte de Agamenón, como todas las muertes, salvo hay una sola muerte que se da en escena, que es la de Ayax, que se suicida en escena, que eso también generó un montón de crítica, porque había solamente 3 actores, entonces un actor hacía varios personajes. Y en Ayax se supone que el que hacía de Ayax también hacía el papel de Teucro, entonces y Ayax muere casi al inicio de la tragedia. Entonces, ¿qué artilugio y escénico usaron para digamos, poner un muñeco con la figura de Ayax y que el actor se fuese para después seguir representando el papel? Bueno, y sobre eso, porque no se bajaba el telón ni nada, entonces bueno, te escribió un montón de eso, pero porque es la única muerte, las demás muertes, y que eso también es interesante, digamos, cuando se habla de la tragedia se habla que los personajes actúan, ¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, Aristóteles habla de la tragedia, va a decir que la acción es lo central en la tragedia. Pero en realidad lo que tenemos en la tragedia son narraciones de las acciones, porque todo, o sea, las guerras, los asesinatos, se dan fuera de escena. Y acá los ancianos escuchan los gritos de Agamenón y no hacen nada, mejor dicho, discuten, será, no será, hacemos, no hacemos. Ahora no digamos nada. Claro, y ahí lo que plantean es que ese funcionamiento de los ancianos, porque hay como distintos grupos, uno dice, no, ¿qué hacemos? No hacemos, mejor no, o sea, nos quedamos en el molde. Es que tenía un funcionamiento, digamos, de una democracia atrofiada, que los ciudadanos se quedan en la discusión y sin llegar a una resolución. Finalmente aparece Clitemnestra con los 2 cadáveres, era como una rueda, el clema, donde la rueda giraba y aparecían los 2 cadáveres, y Clitemnestra jactándose y explicando por qué lo había matado. Entonces ella va a plantear que está vengando el asesinato de Ifigenia, de la hija, que Agamenón sacrifica para que pueda iniciar la campaña Troya, y también aparece la justificación que da Egisto por la cena de Tiestes, ¿no? Como que él está vengando, porque él es el hermano de estos chicos que han muerto. Entonces él está vengando a su padre y a sus hermanos. Y lo que es interesante en el caso es que Egisto aparece muy pocos versos, si bien a nivel, digamos, de la idea de la venganza en la sociedad griega, podría ser entendible su argumento, es bastante soberbio, tiránico el comportamiento, amenaza con usar la violencia con el pueblo y finalmente Clitemnestra lo aplaca. Pero lo que interesa es que Clitemnestra, cuando explica esta idea que se ve en la tragedia, ¿no? Como que el hombre toma decisiones, pero a la vez es motivado por los dioses, porque por un lado ella plantea esta venganza para vengar la muerte de Ifigenia, pero simultáneamente se considera el Alastor, es decir, el demonio vengador de la familia, ¿no? Como que ese demon que castiga los crímenes que se cometen en la familia, digamos, tomó posesión de ella y ella mató en nombre de esa divinidad, ¿no? El coro no se deja convencer y aparte trata de convencer al coro con argumentos, digamos, que era justo que se vengase la muerte de su hija, pero el coro no acepta, digamos, los argumentos y termina como
presentando digamos, el gobierno de Clitemnestra y de Egisto como una suerte de tiranía. Y esa idea de tiranía después es retomada en las Coéforas, donde se plantea que el gobierno de ellos dos es un gobierno tiránico. El gobierno de Clitemnestra y de Egisto. Hay otra cosa que es importante, algo que tiene que ver con las utilizaciones del mito en la tragedia. Si ustedes vieron, acá la tragedia transcurre en Argos. En realidad en el mito, esta acción, todo esto pasaba en Micenas y en algunas otras versiones en Esparta. La primera vez que aparece este mito ubicado en Argos, y que la explicación lo vamos a ver en las Coéforas, tiene que ver con el momento político. En el momento en que se pone en escena esta obra, Atenas, que está embarcada en los inicios de la guerra del Peloponeso, hace una alianza con Argos. Entonces, quiere explicar en cierta medida qué vínculos unen a la ciudad con Argos, y ese vínculo se va a explicar en esta tragedia. En las Coéforas también tenemos un regreso, y también sobre la venganza lo vamos a trabajar después, pero también tenemos la venganza y tenemos el esquema del regreso. Pero acá Orestes no regresa de la guerra, sino regresa del exilio, y según las distintas versiones, era que una nodriza, un pedagogo, cuando el asesinato de Agamenón, se lo entregan a un huésped para que lo críe, porque bueno, si se quedaban en Argos, lo iban a matar. ¿No? Esta idea de que siempre se mataban a los hijos varones para que no. Y por eso también se la casa a Electra en Eurípides con un campesino, porque si Electra tenía hijos con ese campesino, no era noble, entonces no iba a poder ejecutar la venganza. Entonces, digamos, la protección de Orestes era darlo a un huésped de confianza, porque también el huésped podía matarlo y quedarse con la riqueza, que ha pasado en otros mitos. Eurípides, esto no es así, también, ¿viste? Lo dice, no quiero decir, Sí. es distinto. Por eso es interesante ver. Eurípides es el opuesto a claro, y el tema de cómo cada trágico, de acuerdo a lo que quiere decir, el mismo mito, porque uno puede saber o puede intuir que eso pasaba con todas las obras, pero no tenemos pruebas, porque tenemos solamente las Coéforas y las dos Electras. Entonces es interesante ver eso. Si se conserva algún fragmento de algún Edipo de Eurípides, y podemos deducir o pensar pasaba esto o pasaba lo otro. Pero, de hecho, digamos, son fragmentos que son elucubraciones de contemporáneos que plantean estas relaciones. Acá, en cambio, tenemos las tres obras completas y podemos ver cómo cada uno va a presentar las motivaciones de los personajes de manera diferente. Acá, supuestamente, es Electra la que se encarga, digamos, de salvar a los... Y también surgen, y que a veces los estudiantes se dedican a esas cosas, o a veces los alumnos, decir, bueno, pero si Electra cuántos años tenía, que esto, bueno, pero son cosas que no se planteaban, digamos, no había verosimilitud de pensar en esas cosas. Que, por ejemplo, una alumna que ahora trabaja conmigo, cuando vimos la Odisea, en Europea 1, en un momento se habla de los 107 pretendientes, entonces yo los buscaba, y claro, hablan bien, y dicen, pero ¿dónde están los otros? Y bueno, o no hablan, pero bueno, esas cosas que a veces pasan. El tema, bueno, acá también tenemos este regreso de Orestes, que también tiene que... él va a ser exitoso porque él llega con un cometido, que es vengar la muerte del padre, lo va a lograr, o sea, con consecuencias, pero lo va a lograr. Y lo que es interesante es que toda esta tragedia también, o sea, como en la otra, la llegada de Agamenón y su muerte transcurre casi al final, acá lo mismo, ¿no? Porque el centro, el núcleo más importante de la tragedia es el enfrentamiento entre Orestes y Clitemnestra. Y eso también se da casi al final de la tragedia, ¿no? Y hay escenas que preparan. Con respecto al Agamenón, antes de pasar a las Coéforas, en los cantos del coro
porque esto es importante para ver el clima, ¿no? De todas las obras se da en un contexto religioso, porque en los cantos del coro, el coro va a hacer referencia a rituales que se realizaron antes de zarpar los griegos a Troya, ¿no? Hay libaciones, está el sacrificio de Ifigenia, el coro canta himnos, y acá también vamos a ver que hay toda una ritualidad. La tragedia comienza en el prólogo, donde tenemos a Orestes y a Pílades, un amigo, es el hijo del huésped que lo alojó, y que elevan una plegaria a Hermes subterráneo, ¿no? Y acá vemos la función de Hermes como un dios que tiene una función. Ya en la primera aparición con esa función se da en Odisea, es el dios que guía el alma de los muertos al Hades, y también, y por eso es usado o invocado en la magia y en las tablillas de maldición, es el dios que conduce el alma de los muertos al mundo de los vivos para hacer los ritos mágicos o que los muertos hagan. En este caso se le pide a Hermes subterráneo que Agamenón vuelva al mundo de los vivos para ayudarlo en la consumación de la venganza. Y lo que es interesante con Pílades cada vez que aparece en general es un personaje mudo por las convenciones escénicas, que no podían hablar más de 2 o 3 personajes, en este caso 2. Entonces solamente va a hablar una sola vez, que es un momento crucial cuando Orestes duda si matar o no matar a la madre, y él le dice, acordate del oráculo, y ahí, bueno, Orestes mata a la madre. O sea, habla poco, pero cuando habla, habla. Sí. Y, bueno, y el tema de las traducciones, el autor de la lectura la tiene como coéforas, ¿no es cierto? Sí, Porque hay otros que son así muy papistas y la traducen como los coéforos. ¿Por qué? Porque el sustantivo tiene una sola forma para el masculino y el femenino. Y es coéforos en griego. Pero con el artículo era las coéforas o la coéfora o los. Entonces algunos lo traducen como los coéforos y dicen no, porque en griego era así, hay que traducirlo así. Pero son las coéforas, las que llevan las libaciones, son las esclavas de palacio. Entonces, digamos, se justifica cambiar y traducir en femenino. Incluso algunas traducciones directamente las llaman a la tragedia portadoras de libaciones, que es lo que significa la palabra. Y lo que es interesante es que este coro, por un lado, está compuesto por esclavas troyanas, esclavas que trajo Agamenón, y que también llama un poco la atención. ¿Por qué tanto interés en vengar a Agamenón que destruyó la Pero bueno, es así. Y lo que es interesante es que es un coro que tiene una fuerza y va a, digamos, tener una injerencia en la acción que como muy pocos coros en la tragedia griega. Porque cuando el coro, cuando están elevando esta plegaria, Orestes y Pílades se esconden porque ven que llegan mujeres vestidas de luto llevando libaciones. Son estas esclavas de palacio con Electra. Y nos enteramos, y Orestes se entera de que estas libaciones las envía Clitemnestra para vengar, para apaciguar a Agamenón, ¿no? También es un poco, Electra siente que es una impiedad, ¿no? Porque la asesina envía libaciones para apaciguar a su víctima. Entonces no sabe qué hacer, y es el coro el que incentiva a Electra que haga otra cosa, o sea, que vierta esas libaciones, pero cambiando la plegaria. Lo que va a hacer es lo que en la práctica mágica se llama plegaria por la justicia, porque lo que van a hacer es pedirle a Agamenón que envíe un vengador para que venga precisamente su muerte. A Orestes, digamos. ¿Cómo? A Orestes. A Orestes. Y ahí ve las ofrendas y que había dejado Orestes, un mechón de pelo, la huella de los pies, y ahí es una escena que después Eurípides parodia, porque por el rizo
y la pisada deduce que tiene que ser Orestes. Cuando Imposible. imposible, Pero digamos. bueno, el otro, el Tabarro que se pirata, que le hace toda el... Claro, le refuta todo. Imagínate una Exacto. pisada. Si Orestes o Electra tenían calzada 45, o y era muy femenina, o Orestes calzada 38, tampoco era algo fallaba ahí, digamos. Aparte si pisó es piedra, ¿dónde está la huella? Y digamos, es todo, digamos, no hay, digamos, pero bueno, acá se reconocen gracias a esos detalles, y se da una escena de reconocimiento donde primero están exultantes y el coro que va a seguir participando, así como convenció a Electra de que en lugar de elevar una plegaria para pedir que Agamenón se aplaque y no daña a Clitemnestra, elevan una plegaria por la justicia, que es un rito mágico, poderoso. Acá le dice, bueno, que se calmen porque van a ser descubiertos, pero aún así van a cantar, se llama Comos, es un canto donde van a cantar Electra, el coro y Orestes. Y lo que es interesante es que se va a marcar, por un lado, esta necesidad de venganza, pero también se va a hablar, porque bueno, hay partes cantadas, partes recitadas, se van a marcar puntos que también son interesantes, porque está la preocupación por vengar la muerte del padre, pero también está la necesidad de recuperar el estatus, ¿no? Electra no quiere seguir siendo una esclava, vive siendo la hija del rey, vive como una esclava, y Orestes no tiene dinero, es una exiliada, entonces quieren recuperar las riquezas paternas, ¿no? Está la venganza, pero también está un motivo personal, quieren recuperar su lugar en la sociedad. También hay referencias que, bueno, también lo mencionaba Agamenón en la Odisea, que Clitemnestra no cumple con los deberes del digamos, hacia los muertos, porque en algunas versiones le corta las piernas o no lo entierra apropiadamente para que no pueda venir a vengarse. Sí, esas cosas, digamos, que era una manera de protegerse. Un asesino, enterrar mal al muerto, en cierta medida se protegía de que ese muerto no tuviese fuerza para volver y vengarse. Y es un rito casi de necromancia, ¿no? Porque se está pidiendo que Agamenón muerto vuelva a la tierra para ayudar en la venganza. También es interesante porque aparece, y que acá veríamos la posición del poeta, porque si uno piensa, la venganza para los griegos era central. Incluso venganza, justicia no es diferenciable en este momento. Si uno sigue la lógica, Clitemnestra, vengando la muerte de la hija, estaba actuando justamente, pero el tema es que vengar esos crímenes no fueron ordenados por nadie, ¿no? Es el deseo de vengar, digamos, de hacer justicia de Clitemnestra, o el deseo de hacer justicia de Egipto, no recibieron ningún oráculo diciéndole, bueno, tienen que hacer eso para vengar la muerte. En cambio, en el caso de Orestes, y ahí estaría la fuerza de la postura de Orestes, es que ejecutar la venganza era un deber social que él tenía, pero también es un deber que imponen los dioses. Y lo que relata, y ahí también se ve esta cuestión del héroe trágico, porque lo que se relata, o sea, Orestes reproduce el oráculo de Delfos, ¿no? Lo que le dijo Apolo. Y si no comete, digamos, ese matricidio, o sea, no mata a Clitemnestra para vengar la muerte del padre, le van a ocurrir cosas horribles, terribles, pero si mata a la madre también, ¿no? Es un poco esta cuestión del héroe trágico que siempre está en esa encrucijada que, digamos, siempre se va a encontrar entre dos alternativas que son desastrosas las dos, digamos. Pero habría sido diferente
Imagínate si Clitemnestra no hubiese tenido a Egisto como amante y hubiese matado a Agamenón por venganza con Ifigenia. No, pero igual, para el pensamiento griego es una mujer. Es una mujer, exacto. Y eso, digamos, como que lo invalida. Y lo que es interesante es que ella trata de explicar eso, ¿no? Y el coro se niega, como si hubiese negado quizás cualquier ateniense del siglo V, ¿no? Y esa cuestión también, que era una mujer, y también el tema, y que eso se ve en la tragedia. En la tragedia las mujeres toman decisiones y actúan. Y eso no es bueno. Como Elena. ¿Cómo? Como Elena también. Porque arrancamos ahí, de que la venganza, porque Elena siguió a Paris. Claro, O sea, entonces destruimos Troya por venganza, Agamenón la destruye después. Y es una historia de venganza. Sí. De venganza, eso lo vamos a retomar, sí. Y también el hecho de las mujeres que actúan, ¿no? Elena que sigue a Paris, Clitemnestra que decide vengar la muerte de la hija, incluso en tragedias, donde la mujer actúa con buenas intenciones, termina mal. O sea, una mujer que actúa, todo termina mal. Es así sencillo la cosa. O sea, por ejemplo, en Las Traquinias, que es una tragedia donde la mujer de Heracles trata de recuperar el amor del marido, porque el marido llega con un amante, con una concubina, ella trata de recuperarlo. Le queda de un conflicto amoroso y lo envenena. O sea, la mujer actúe con malas intenciones o con buenas intenciones, siempre va a causar la destrucción de su familia y en última instancia de toda la ciudad. Ese es un poco el mensaje de todas las tragedias griegas conservadas. Y eso se corrobora con una oda donde el coro va a cantar todas las monstruosidades, todos los crímenes que cometieron las mujeres. Digamos, va desde el crimen de las mujeres de Lernos que matan a todos los hombres y distintas historias donde las heroínas matan al padre o matan al marido para vengarse, ¿no? Y siempre causando una destrucción. Bueno, finalmente, va a ejecutar la venganza, va a contar con el apoyo del coro que va a guardar silencio, y ese coro que también va a intervenir, porque cuando Orestes llega, y ahí también se ve, digamos, la maestría de Eurípides, pero cuando Orestes llega, de Esquilo. No, pero cualquier porque yo siempre, a veces estoy hablando, empiezo a hablar de digo otro nombre. De Esquilo, la maestría está porque él hace que él llega al palacio y sale Clitemnestra a recibirlo. Y ella dice, bueno, mejor que venga Egisto porque las mujeres, y parecería que esta Clitemnestra no es la otra. Pero después, cuando se da cuenta que lo que ha pasado, escucha los gritos de que está matando a Egisto, lo primero que pide es pedir un hacha para morir combatiendo. O sea, ya que ya está, vamos a morir combatiendo y pide un hacha. O sea, sigue siendo bravo, digamos, como que esto es toda una puesta en escena, porque, llega un extranjero y finge ser una señora de su casa que busca al marido. Y acá se ve la importancia de Egisto, ¿no? Porque Egisto llega, dice 12 versos, en los cuales no entiende nada porque cree que ya está todo resuelto y Orestes lo mata. Pero cuando llega, sale la nodriza a buscar a Egisto que estaba en el palacio y el coro la convence a la nodriza de que diga que vuelva solo, sin el guardia, ¿no? Porque literalmente le dice que vuelva con su guardia y la nodriza, el coro dice que le diga que vuelva solo. Y también está el lamento de la nodriza porque cree que Orestes está muerto, porque Orestes llega diciendo que es un extranjero que va a comunicar la muerte de Orestes. Y también en el relato de la nodriza se ve, ¿no?, que la nodriza había casi cumplido la función de madre, también para marcar esa relación poco amante de Clitemnestra como madre, digamos. Finalmente mata a Egisto y cuando Clitemnestra se enfrenta con Orestes, primero va a hacer esto de pedir el hacha y después va a tratar de convencerlo, le va a mostrar el seno, le va a decir que
como bueno, si yo te amamanté. claro, como que a la madre, y él termina dudando, y es ahí cuando Pilares le dice, acordate del oráculo, y finalmente la mata. Y también, digamos, como que la arrastra, porque es como que se escuchan los gritos de Egisto. Se da la escena en escena, y él para matarla la lleva luego dentro del palacio. Se escuchan los gritos de Clitemnestra. Y cuando sale, usa el mismo artilugio, esa rueda, y sale de la misma manera Orestes junto a los cadáveres, en este caso de Clitemnestra e Egisto. Y él ahí empieza él empieza a ver las furias, ¿no? Por un lado el coro se regocija porque, bueno, se ha restaurado el orden en la casa de Agamenón, él también, pero él, y el coro ni Electra lo ven, empieza a ver las furias, las erinias de la madre, que lo empiezan a perseguir. Y ahí el coro se da cuenta de que, bueno, o sea, como que en un primer momento pensó que con la muerte de Clitemnestra y Egisto se terminaba esta cadena, pero se da cuenta y pregunta el coro, bueno, ¿cuándo va a terminar esto? Y Orestes sale de escena perseguido por las erinias de la madre. Y bueno, acá también tenemos toda la primera parte, todos los rituales que se realizan, la plegaria de Electra, la plegaria de Orestes. También el coro le cuenta y Electra le cuentan a Orestes del sueño que ha tenido Clitemnestra, o sea, es un elemento religioso, la interpretación, es decir, que en las dos obras también hay muchos elementos religiosos. Y tenemos la última obra, que es Las Euménides, que es una de las tragedias, creo que hay dos, donde hay cambio de escenario, en el sentido de que la acción empieza en Delfos y después transcurre el 90% en Atenas. Pero la tragedia ¿Empieza en dónde? en Delfos. Ah, pensé que era en Argos antes. No, Agamenón y Coépola transcurren en Argos. Sí. Las Euménides empiezan precisamente en el templo de Apolo en Delfos y después transcurre todo en lo que va a ser después el Areópago, cerca, digamos, del Partenón. Y es interesante porque se ve, bueno, es una tragedia donde tenemos, la mayoría son personajes divinos, incluso el coro está compuesto por divinidades, por estas erinias, que después se van a convertir en Euménides. Es lindo como arreglan todo, ella misma. Claro, y ahí se ve, digamos, el manejo de Atenea de la persuasión. Sí, sí. Y también hay un conflicto entre, se dice, la crítica entre dioses jóvenes, o sea, Apolo y Atenea, que son dioses, digamos, de la última generación divina, y las Euménides, que son diosas más antiguas que Zeus, y que Atenea y Apolo son hijos de Zeus, y las erinias son incluso anteriores a Zeus. Pero lo que es interesante... ¿Las erinias anteriores a Zeus? Sí, porque nacen las erinias de la sangre, digamos, cuando lo castran a Urano. Cuando castran a Urano, cuando Cronos castra a Urano, de la sangre nacen divinidades nocturnas como las erinias, la noche, Tánatos, y del semen Afrodita, ¿no? El deseo, el anhelo, digamos, todas las deidades relacionadas con lo erótico. Y estas, bueno, entonces transcurren en el prólogo, lo va a decir la sacerdotisa, la pitonisa de Delfos, y cuando están, porque bueno, entra, supuestamente va a ir al templo a realizar los ritos que tiene que realizar, y cuando llega, se horroriza porque, bueno, pero el público no las veía, las va a ver después, a las erinias, ¿no? Que son divinidades que sí, en el arte y toda la literatura son representadas de una manera bastante espantosa, tienen serpientes por cabello, por cabellera,
están vestidas siempre de negro, generalmente se habla de que de su pura pus de los ojos, o sea, son bastante seres, es decir, no son muy bonitas, pobres. Pero, bueno, y como sabemos que el juicio termina favoreciendo a Orestes gracias a la intervención de Atenea, se plantea, bueno, que había como unas, y que se quejan las Erinias de que los dioses nuevos no respetan a los viejos. Pero lo que se ve es que aparece Apolo, y acá también, porque bueno, en toda la historia de la democracia ateniense, Delfos nunca fue muy favorable a Atenas. Siempre que tuvo que dar vaticinios relativos a Atenas, siempre eran así. Pero bueno, los atenienses no le hacían mucho caso, interpretaban y salían airosos con la suya, ¿no? Pero entonces hay mucha de la literatura del siglo V, sobre todo en la tragedia, donde la figura de Apolo es bastante problemática porque, bueno, está relacionado con este santuario que, por un lado, es un dios aristocrático, donde las familias nobles veneran, los aristócratas veneran, y por otro lado, su política era anti-Atenas, ¿no? Y pro-Esparta. Y lo que es interesante es que además de las Erinias está Orestes, ¿no? Supuestamente manchado de sangre. Pero Orestes ha sido ya purificado por Apolo. Pero esa purificación no es suficiente, ¿no? Porque tenemos que pensar que en el pensamiento griego Apolo era el dios de las purificaciones. El dios sanador y el dios que purificaba. O sea, cuando había una peste o alguien había cometido un crimen, iba a Delfos para que Apolo lo purifique, o se llamaba a un sacerdote de Delfos para que purifique una ciudad, ¿no? Está asociado con esa función, pero acá en Esquilo la purificación de Apolo no es suficiente, y el mismo Apolo lo manda a Atenas para que Atenea lo purifique, ¿no? Ahí está mostrando la primacía de Atenas. Y aparte también cómo aparecen caracterizados, porque Apolo es un dios que maltrata a las Erinias, ¿no? Cuando habla con ellas, las maltrata, las desprecia. En cambio, Atenea, a pesar del horror que produce en la vista de la visión de las Erinias, las trata con respeto, las escucha, ¿no? También mostrando, digamos, esos dos comportamientos de estos dos dioses, ¿no? Que tiene, digamos, una cuestión digamos, podríamos decir, propagandista en favor de Atenas. Y ahí vemos cómo va a culminar, ¿no? estas venganzas que se veían en cada una de las obras, cómo culmina con la instauración, digamos, de un tribunal de justicia. Y lo que vamos a ver es cómo hay dos grupos, ¿no? Tendríamos Clitemnestra, que aparece, y también un autor plantea la importancia de Clitemnestra en la trilogía, porque aparece como personaje en las dos primeras, y aquí al inicio aparece su sombra, porque como muerta le viene a recordar a las Erinias la función de la venganza. Entonces tenemos a las Erinias, Clitemnestra por un lado, y Apolo y Orestes por el otro. Y en ese juicio que va a establecer Atenea, está compuesto por ciudadanos, ¿no? Por hombres, que también son personajes mudos. Y tenemos la defensa de Orestes, que va a ser Apolo, que es muy interesante, porque en esa defensa Orestes, Apolo lo que va a plantear es que es una idea que circula, no era un invento loco de Esquilo, sino que era algo que se creía, que el hijo no tenía nada que ver con la madre, que el hijo es del padre, porque la madre es un receptáculo que contiene temporariamente, digamos, las semillas del padre. Hemos visto en otras tragedias también, pidiendo cómo podrían haber dicho los dioses de que la mujer no fuera necesaria, y que sea otra manera de tener hijos, porque era un mal necesario, pero que no tiene vínculos con el hijo, sino que el hijo es del padre. Y con esa
¿Y la hija sí es de la madre? No, los hijos son del padre. Y con este argumento de Apolo, refuta el argumento de Clitemnestra de tener la obligación de revengar la muerte de la hija. No solamente está defendiendo lo que ha hecho Orestes, porque en realidad Orestes no ha matado a nadie de la familia, porque la madre no es parte de la familia, sino que al desvincular a los hijos de la madre, Clitemnestra, digamos, todos los argumentos de Clitemnestra son vanos, porque no había ningún vínculo sanguíneo entre ellos. Atenea advierte que si hay empate en el tribunal, ella va a votar por Orestes porque es una diosa viril. Ella dice que no tiene nada que ver con las mujeres, ¿no? Y es una tradición mítica, se la presenta, ¿no? Como una diosa, primero que no tiene madre. Hay versiones que cuentan que sí, que su madre era Metis, por eso era tan inteligente, pero Zeus se la come porque y eso también pasaba con la madre de Aquiles, y entonces la casan con un mortal. De la pobre. Sí. Yo siempre pensé que había nacido del cerebro de... Claro, pasa por esto, porque Zeus, hay una profecía que dice tanto de Tetis, la madre de Aquiles, que era una nereida, como de Metis, que iban a parir hijos más poderosos que el padre. Entonces Zeus se casa con Metis porque, bueno, necesita la inteligencia, ese matrimonio lograba eso, pero entonces cuando Metis está preñada de Atenea, se la come. Sale por la cabeza. Entonces, Hefesto, en otras versiones prometido, le da un martillazo y sale Atenea completamente armada de la cabeza de Zeus. Por eso se dice que es una diosa sin madre. Incluso es una diosa que está asociada con la guerra, con la artesanía, si bien también es la diosa, digamos, de las tejedoras, por ejemplo, porque es una artesanía más, pero es una diosa que siempre está apoyando causas masculinas más que femeninas. Entonces ella advierte eso. Bueno, finalmente, y ahí la crítica plantea los límites de la justicia porque hay un empate. Y finalmente Orestes va a ser absuelto por ese voto de Atenea, y ahí se ve esa explicación de por qué la acción había transcurrido a Argos, porque una vez que Orestes es absuelto, él regresa a Argos y le jura a Atenea que va a haber una alianza política que va a ayudar siempre a Atenas, y esto estaría explicando la alianza que se había firmado hacía poco en Atenas, ¿no? Pero las erinias quedan enfurecidas y Atenea la persuade para que depongan la cólera y que se asienten como metecas, porque no son ciudadanas de Atenas y residan en Atenas, y que protejan la legalidad en Atenas. Y la obra termina con una procesión, con un nuevo coro, porque es un coro supuestamente de sacerdotisas de Atenea, que conducen al otro coro, el coro de las Erinias, a su nuevo lugar, un santuario que efectivamente estaba en la ladera de la Acrópolis, cerca del Areópago. Y es una procesión que algunos dicen que es un reflejo de las Panateneas, porque hay procesión de antorchas, ¿no? Y también se ve esa cuestión a nivel visual de la unidad de la trilogía, porque empieza la obra con esta alusión a las antorchas que están anunciando la caída de Troya, y la obra termina con una procesión de antorchas para ubicar a las Euménides. Y una descripción muy bella de la naturaleza, y que ahora las Euménides van a ayudar al progreso de toda la naturaleza. Es muy bello, claro, eso, muy poético. Y muy poético, y también refleja ese poder de persuasión de Atenea, porque en realidad las Euménides, aquellos que que ahí por eso decíamos lo terrible de la decisión de Orestes. Si él no mataba a la madre, Apolo le había vaticinado de todo. Pero si al matarla, las Erinias también lo querían destruir, pero digamos, no era solamente la muerte, sino el sufrimiento, la tortura. Y es lo que las Erinias prometen a Atenas, o sea, la peste, la falta, digamos, de fertilidad, por haber absuelto a Orestes. Y cuando es persuadida por Atenea,
van a dar bendiciones, prosperidad y todo tipo de bienes a Atenas por haber sido persuadida. Y con esto terminamos. El tema de la venganza y la reversión. La venganza era un deber para los griegos. O sea, el hombre que no se vengaba perdía todo vestigio de honra. Digamos, no podía un hombre mantener el honor si no se vengaba. Por eso, y el lenguaje que vamos a analizar la clase que viene de la venganza es el lenguaje de la justicia. No hay diferencia. Pero lo que va a hacer la tragedia es que va a mostrar que, y que de hecho era así, ¿no? Que alguien se venga, o sea, el vengador se va a convertir a su vez en criminal y va a ser objeto de una nueva venganza. Entonces se va a ver como, claro, es una cadena que no para, o sea, porque bueno, Clitemnestra va a decir, maté a Agamenón por Ifigenia, pero Agamenón tuvo que matar a Ifigenia para poder vengar la transgresión de Paris y de Helena. Al vengar esa transgresión no solamente mata a la hija, sino que cometen excesos de Troya. Entonces,